cuando Ya salí de esto ahí. Bueno, gracias Dietrich. Hablamos un poquito ahora de privatizaciones, que es el otro gran tema de la discusión. Yo no sé si está en flor en la segunda generación o en la tercera generación, o dónde quedó el universo privatizaciones, porque además el gobierno tenía algunas autorizadas, pero no se avanzó mucho. ¿Cómo es? Claro, porque ahora, bueno, se cumplen 2 años de la gestión Milei en el gobierno y uno de los grandes temas que veíamos en la campaña eran las privatizaciones. Así que a 2 años dijimos, bueno, ¿en qué anda este tema? Y ahí te diría que no estás ni en el 3, ni en... ¿Qué era eso? De segunda, tercera generación. Segunda, tercera generación. No, estás en la generación arrancando, te diría, en materia de privatizaciones. Si queremos hacer así un balance, trajimos algunas plaquitas también para ir mostrando. Tenemos solo una finalizada. Finalizada me refiero, ya está en una empresa pública, ahora vamos a estar ampliando cuál, que está en manos privadas, y también les voy a contar un poco en qué anda esa empresa porque es interesante el caso. Pero se vienen 3 también, 2 te diría que bastante inminente y una para el primer trimestre. Esta es un poco la agenda hacia adelante. Así que para que estén al tanto de cuáles empresas públicas se van a venir, porque hay muchas que, digo, no sé, AISA. Todos tenemos AISA en nuestra casa. Bueno, queremos saber cuál es el futuro de AISA, de la tarifa, de quién la va a estar operando. Estas son las próximas privatizaciones. Una son las represas, que son las generadoras de energía. Ya se avanzó bastante en la licitación. Esto está muy próximo a cerrarse. ¿No salió el grupo de Newsom con Neusia, no? Claro, sí, esta semana, porque se estuvieron presentes. Todas son por licitación. El Estado Nacional sale en el boletín oficial, se abre la licitación, se abren los sobres, que ya no son más sobres porque ahora es todo por un sitio web. Por suerte. Sí. Y sí, lo que tiene que ver con las represas, que por ahí a uno le queda medio lejos. ¿Qué es una represa? Bueno, la energía eléctrica que consumimos en nuestras casas, las represas que están en Neuquén y Río Negro son energía limpia, energía a buen precio, así que muchas empresas, por supuesto, esta era muy apetecible, porque tenés mucho de eso, ¿no? Total. Empresas públicas que tienen mucho interés del sector privado. Esto es una empresa, las represas le interesaba al sector privado, pero después tenés algunas empresas que en el gobierno te dicen son invendibles, no las quiere nadie. Después podemos ampliar en cuáles. Pero las que siguen, te diría, para lo que queda ahora en el mes de diciembre, que puede estar el llamado a licitación, es Transener, por un lado, que es una empresa muy importante también energética. El Estado tiene parte de las acciones, que es la que transporta energía de alta tensión. ¿Esa es apetecible o no? Mira, ahí tenés 2 cosas. Por un lado, de que es un monopolio natural, así se dice, porque, digamos, no tenés 50 empresas que transportan energía. Pero ¿qué pasa? Es una empresa regulada. Entonces, el que te la había comprado va a decir... Pero cotiza en bolsa, tiene bala, ¿no? Sí, pero si cambia el gobierno en 2 años, me van a volver a tocar la tarifa y me la van a congelar. Apuesto acá que para esa hay interesados. Sí, hay interesados porque... No, es una empresa que tiene su balance, lo presenta en la bolsa, o sea, los números los sabés y es un sector súper interesante. Sí. La mitad de la... ahora no me acuerdo. tiene Pampa Energía. La mitad o un cuarto. Claro, no un cuarto lo tiene Pampa Energía, otra parte la tiene el Estado Nacional. Y después cotiza en bolsa. Claro, no puede entrar Pampa a comprar. Pero estas están no entendí esto, ¿están a la venta? Sí. Claro, estas son las que se viene inminente la licitación. Porque vos tenés un montón. Ayer en el cóctel al que fuimos, yo me crucé con un señor que me dijo... comprar? Que me dijo la misma información que está contando Flor ahora. Claro, porque digamos, vos tenés un montón. Que sale antes de fin de año la licitación de la venta de Transener. Claro, ¿te acordás en la ley bases que había 8 empresas que se podían privatizar? Tenés un montón que el gobierno quiere vender. Estas son las que se viene ya, que es bastante inminente. Una es esta Transener, empresa de energía. La otra es Intercargo, por ahí un poco más conocida, porque cuando vas a un aeropuerto son los que están ahí con la manga, como más lo que tiene que ver con servicios aeroportuarios. Ahí se hablaba de Paulini, que está en el mundo de logística. ¿Famoso Paulini Grúas? El mundo de la logística, que era uno de los interesados en participar ahí. Sí, lo que tiene Intercargo, que por ahí en el gobierno, bueno, vos tenés acá la agencia que está llevando a cabo todas las privatizaciones a cargo de Diego Char, pero ¿qué pasó también? El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hizo que hoy puedas tener otras empresas como Intercargo en los aeropuertos. Entonces Intercargo, por ahí que antes era más monopólica y más apetecible para el sector privado, es como que hoy tiene que competir. Erraron en el timing, primero la tenían que vender y después la tenían que desregular. Sí, hay mucha discusión sobre eso, como pará, pinchaste el globo, como decir, bueno, pero si esperá la privatización... Pero ahora necesariamente vale menos. Digo, si vos antes ibas a comprar una empresa
Sí, arre mal lo que estoy diciendo, pero digo, No, monopólica, sí. y ahora le estás vendiendo a una empresa más del mercado, que es más sano que así sea, Sí. Sí, pero más obvio, barata. que tenga competencia. Claro. Sí, obvio. Era esa discusión. No la van a desregular, pues si la desregulan, ¿a quién se la venden? Pero me parece que también estaba la tensión sobre si seguías siendo un poco rehén de Intercargo, ¿no? Que Claro, acordate está la bien que tenga cantidad de competencia. conflictos sociales que te generó. Sí, de paros. De paros. sí. Y perdón, no sé, capaz las mato con esta pregunta, pero ¿hay ahora otras empresas que hacen lo que hace Intercargo? Sí, pero parcialmente. Bueno, la propia Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas tiene una empresa de rampa, pero no le podía prestar servicio a otra. Y ahora porque lo el monopolio hace. lo tiene Intercargo. Y ahora en algunos destinos lo hace. Lo pregunto y porque le a veces genera también ingresos a la está propia eso. Aerolíneas. A veces está eso también como que es monopolio y después se desregula, pero Y no entra nadie. Claro, sí. No entra entonces nadie. no sabía qué había pasado. Bueno, después también tenés algunas aerolíneas que tienen Y sus servicios, pero sí, tampoco se ve un boom de llegada de empresas de aeropuertos. Entonces por ahí tiene una oportunidad. Por ahí alguien la quiere comprar. Sí, hay un tema ahí con las empresas públicas también, es que no están muy bien tasadas. Digo, ¿qué es lo que se ¿Cuánto vende? vale? Son los Tasa. bienes. Claro, que hay adentro. Las que están en la. Por eso yo decía lo de Transatlántica. La que está en la bolsa. Ya tiene un claro. balance, Sí, sabe sí. cuánto, o sea, hay una cotización, esta, por ejemplo, hay una Intercargo. referencia. ¿Intercargo es O es tipo un remate. Se anda más. No sé. Sí, por eso cuando ves los valores de venta, de a cuánto se venden las empresas, no es tanto. Es Digo, muy para nosotras, difícil. si vos ves 30 millones de dólares, es un montón de plata, nunca me la podría comprar. Pero vos decís, bueno, no sé, un desarrollador inmobiliario podría comprarse Así una que empresa hacemos nosotros pública. acá una vaquita y nos comparamos Intercargo. No, Sí. prefiero otro negocio. Claro, Ay, sí. pues, Conmigo no no nos cuentes abandones. en Intercargo. Y la otra, bueno, que ahí hay mucha gente, no digo que está mucha gente interesada y pendiente, pero sí tenemos que estarlo, que es AISA, porque ahí tiene como 10 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y bueno, manejada hoy por el Estado. De hecho, si vos te fijas, de todos los servicios públicos, luz, gas, agua, electricidad, agua fue el que más aumentó. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno dice, ya no quiero más, que sea deficitaria, la quiero vender, y el próximo que venga no quiere una empresa con tarifas atrasadas. Entonces, bueno, ahí si uno ve la boleta en su casa, el agua aumentó mucho, porque me dicen primer trimestre, es decir, bastante inminente la venta de AISA también. ¿Y es apetecible? Y ahí te diría que sí, porque es un servicio Está público. equilibrada. digamos. Está equilibrada, digamos. Sí, pero viste que hay alguna, qué sé También yo, tiene un algún balance. servicio, no sé, de las distribuidoras, por ejemplo, que a veces nadie se quiere comprar como ese despelote. Sí, Me porque parece como volvemos- en el caso de AISA. Sí, pero pará, además de la empresa ¿Te compras? No te autocensures, decilo, Ramón. Es que, sí, no sé si. Dígalo, Te dígalo. compras un montón de negocios laterales que son los proveedores de la empresa y dale que va. No, bueno, Digo, me compré la eso- empresa y bueno, y la empresa proveedora es esta y esta es mi proveedora. Pero ojo, ¿no? porque ¿O sí, no? eso sí hay alguien dispuesto a salvarte siempre la empresa. Ok. Porque entiendo por qué lo decís, ¿no? Porque muchas veces se vendían empresas que vos decís, ¿por qué compras esta empresa si no va a tener un negocio? No te van a dar tarifa en el gobierno de Alberto Fernández y te compras una empresa de servicio público. Bueno, porque quizá un negocio en le todo lo que pones a rodea. todos los proveedores, pones vos a todos los proveedores de la empresa y tenés un negocio ahí, y el negocio de esa empresa que compraste lo va a resolver el Estado con subsidios. Eso no está más en la mesa ahora, ¿no? ok. Entonces ahí eso es distinto. Acá tiene que haber un negocio de verdad o tener en claro ese proceso. Bueno, pero ¿Para lo que AISA dice- hay alguna empresa francesa interesada dando vuelta? Y se habló de algunos grupos locales, la verdad que a todos los que se mencionó yo les pregunté y no, pues se mencionó en su momento a Urnequian, yo le pregunté, me dijeron que no les interesaba, que le interesaban algunas concesiones, pero no esa y demás. Y de estas empresas, está bien esto que dice Ceci por lo de los franceses, me viene. ¿La mayoría es capital extranjero o capital local? Nos vamos, o sea, van a quedar en manos argentinas, de empresarios argentinos, de fondos argentinos o en general se vende afuera? Bueno, hay que ver en cada caso, por ejemplo, lo que es las represas. Esta semana estuvimos viendo qué empresas puntualmente se las quedaron. Y sí, la mayoría son grupos argentinos. Por ahora, puedes llegar a tener alguna internacional. El caso de AISA también me decían empresas importantes de otros países que estaban interesadas. Hay algún otro de la región, ¿no? Sí, de No puedo Brasil acordar. me han dicho. Porque sí, están las dos cosas. Sí, por un lado es un servicio regulado, no sabes qué gobierno va a venir y la puede llegar a
congelar tarifas por año, que es algo que ya vimos que ha pasado, pero por otro lado son empresas, en servicios públicos se llama lo que es un monopolio natural, porque no podés tener 50 empresas de agua. Sí, no vas a tener 15 caños de agua pasando por la puerta de tu casa. Y el agua es un servicio esencial, entonces sí, genera mucho interés. Claro, como que tenés un negocio asegurado. Claro. Lo que hay, este tema del acelerar con las privatizaciones también para el gobierno es una entrada de plata a la caja del Estado y en definitiva de manera directa o indirecta para la construcción de reservas, ¿no? De hecho, las represas, la concesión de las represas le significa al gobierno que la semana que viene le entren 700 millones de dólares. Por eso empecé que también ahí está poniendo un poquitito el acelerador, ¿no? Claro, es el doble objetivo de ingreso de dólares cuando estás vendiendo la empresa y después que dejas de gastar pesos porque hoy las mantenía el Estado. Bueno, en el caso de las represas ya estaban privadas, es una concesión que se renueva a otros privados, pero en el caso de Transener, Intercargo, AISA, el gobierno nacional pone plata y entonces en esto de cuidar el superávit fiscal por los dos lados, por los dólares y por los pesos. Si ¿no le da plata? No. Y en la mayoría de los casos son deficitarias. Ahí ya está equilibrada, pero después tenés que llegar pero la inversión la tenés que hacer. Está bien, pero si hay un privado para al que le parece que eso es un negocio, ¿por qué el Estado pierde plata? Teniendo la misma el Estado no pierde plata con AISA ahora. Y con AISA particularmente no. Porque entró en equilibrio. Ahora, la inversión que tenés que hacer la tiene que hacer el Estado. La tiene que hacer el Estado. Ahora, si vos tenés un privado, la va a pagar el Estado o el usuario de manera directa o indirecta, pero el que va a salir a buscar el financiamiento, el que va a hacer esa obra y el que va a gestionar sobre el balance que va a pesar esa deuda y la gestión de tomar ese crédito va a ser el privado. No va a ser el Estado. Bueno, en el chat en la lógica, ¿no? En el chat se mezclan dos muy buenos mensajes, porque parece que es lo que se discute. Alguien pone, ¿cómo el recurso natural más necesario para la vida tiene que ser vendido a un tercero? Y dos mensajes abajo dice, espero que el que compre AISA pague el sobreprecio de las cangú de la gestión de Malena. Claro, es como que chocando, ¿viste? Claro. Chocando mundo. Porque a mí también me pasa eso. Es como, recordás el AISA que se usó para la campaña y decís, es un escándalo esto. Y después decís, no sé qué pasa en la región, no tengo la respuesta, que es, ¿la región qué hace con el agua? ¿Se la maneja? Entiendo que no tenemos que saberlo ahora. Claro, no, hay muchísimas. ¿Lo maneja un privado? ¿Le das el agua a un privado? Sí, o por ahí un Estado fuerte que también lo pueda regular bien. No, y pero estas empresas que están viniendo. ¿Por qué manejaba el agua? ¿Por qué manejaba el agua? Claro, hace muchos años. ¿Cómo? En Bolivia que tuvo una crisis, ¿se acuerdan? Una crisis social impresionante por quien le administraba o quien administraba el negocio del agua, en definitiva, sí, de la distribución del agua potable. Claro. Sí. Brasil, la empresa que está viniendo de Brasil es una empresa que tiene ese servicio, ¿no? O sea, son privados de otros países que están trabajando en ese negocio. Sí. Por lo tanto, que hay muchísimos lugares donde está concesionada. Otra discusión en esa misma línea tiene que ver con, por ejemplo, con Nucleoeléctrica, que es la que opera las centrales nucleares, que es una empresa manejada por el Estado, que no genera pérdidas, al contrario, genera ganancias, que se va a privatizar y uno dice, y lo nuclear, que es tan sensible, bueno, ahí, ¿qué vamos a hacer? Lo que les quería contar por ahí es una curiosidad de esta primera empresa privatizada, la única que tenemos de momento, ¿en qué anda? Me fui a preguntar. A ver. Es la empresa ¿Cómo le va? IMSA, claro. ¿Cómo anduvo? ¿Qué la prueba piloto. IMSA. Claro, el caso IMSA. Quien lo viene de Mendoza la debe recontra conocer porque es una metalúrgica, tiene 600 empleados, es muy importante, mendocina. Pescarmona, ¿no? Sí, en su momento. Hace 100 años, fundada por la familia Pescarmona, después estatizada en el gobierno de Alberto Fernández y ahora la primera empresa privatizada por Milei. Y acá lo interesante es, si uno ve, hoy parte de Ark Energy es una empresa de capitales estadounidenses y acá vemos cómo se mezcla todo, ¿no? Estados Unidos, Argentina, relación geopolítica. ¿Qué me contaban, por ejemplo, de IMSA, que va a comenzar a exportar grúas y material nuclear a Estados Unidos? Que este buen vínculo que hay entre Argentina y Estados Unidos, lo vemos, Milei y Trump, posibilita eso, ¿no? Que hoy esta empresa, IMSA, metalúrgica de capitales estadounidenses, estamos vendiendo, escuchen esto, grúas, turbinas, exportando a Estados Unidos. Digo, uno dice, material industrial. Claro, material industrial de altísimo valor agregado, por ejemplo. Esa empresa fue una empresa de primera siempre. Claro. Después entró en crisis. Entró en una crisis financiera. Entró en una crisis financiera enorme y se estatizó. La estatizó el gobernador Fernández para salvar al privado.
En Mendoza, la acomodaron y ahora se va de nuevo al en Mendoza cuando fui... No la acomodaron, tenía una deuda monumental. De hecho, lo primero que hizo esta empresa pero fue... era valioso el activo, evidentemente. Sí, pero uno se vendió IMSA también por 30 millones de dólares. Y dices, ¿cómo? Esta empresa era importantísima. 30 millones de claro, dólares. pero tenía una deuda de 500 millones. La primera que hicieron para ver, porque así... IMSA era una empresa que estaba quebrada o estaba muy mal y ahora es la primera que se privatiza en febrero y ¿por cuánto la pagaron? 30 millones. Sí, 30 millones de dólares y la deuda. Claro. La deuda que era de 500 millones de dólares, que de hecho si uno le pregunta a la gente de IMSA qué hicieron en este primer año, te dicen, bueno, el primer hito, refinanciar esa deuda que era monumental. Pero por ahí la curiosidad que me contaban es que en Estados Unidos, todas las grúas de los aeropuertos habían detectado que, la mayoría eran chinas, ¿no? Sí. Que tenían unos chips que mandaban información a Beijing. Entonces dijeron, primero fue Biden, después Trump, no más grúas de China, también podrían paralizar la producción de un puerto. Ya lo había pasado lo de Biden. Claro, sí, desde Biden y lo siguió Trump. Entonces, ¿qué dijeron en Estados Unidos? Bueno, de ahora más, no más grúas China. ¿Qué oportunidad se abre? Bueno, salió Estados Unidos a decir quiero una cadena de valor occidental. Eso es tremendo. Eso es como determinante para pensar todas las cosas que hemos visto en los últimos meses sobre Argentina y que vamos a ver sobre la región de la mirada de Estados Unidos. Que no hay que pensarlo solo como el negocio, sino como la geopolítica y la oportunidad política del mundo. Está bien. Sí, es re interesante. Sí, yo les preguntaba, empresas como esta, tenemos una en Argentina, ¿no? De nuevo, ¿no? Imagínense, por eso uno ve fotos de IMSA, le queda más claro turbinas, grúas, material. Turbina no para un ventilador, no para... Claro, sí, por ahí cuando decimos... Para una represa hidroeléctrica. Esa turbina, ¿no? Claro, sí, para una represa es un material inmenso que ahora vamos a exportar a Estados Unidos debido a esto se llama técnicamente friendshoring, que es como estas relaciones geopolíticas entre países por amistad, ¿no? Y la última, veníamos hablando un poco de cuáles son las 5 empresas estatales más deficitarias. Tenemos estas 5, ENARSA, SOFSEC, que está vinculada con los trenes, AISA de Agua, Casa de la Moneda, que prácticamente está cerrada, porque esto es balance de 2024. Y cuando yo le decía empresas invendibles, ahí tenés una. Yacimientos carboníferos Río Turbio. Aníbal Fernández, que la manejó, la compré. Sí, no, lo que tenés ahí que la compré. Claro, si la manejó, ¿te acordás? Apenas arrancó de la gestión de Alberto Fernández, dijo, yo quiero yacimientos. Y se puso fue el interventor. Sí. Nunca funcionó. No. Habían hecho la usina, ¿no? Yo me acuerdo que fui a hacer una nota para PPT hace un siglo, pero nunca. Vos creo que también fuiste también. No fui, pero hicimos un montón de... ¿No? Sí, hicimos un montón de... No, y lo que tiene Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es un dilema enorme social porque... La cantidad de trabajadores depende de esos sueldos. Sí, total. Depende del pago de esos sueldos, digamos. Por eso va a haber un tema político ahí también. ¿Pero que la van a cerrar? Y en algún momento la quieren vender, pero ¿quién la quiere comprar? ¿No? Porque supuestamente es una mina que para extraer carbón para producir energía eléctrica. Nunca produjo la energía eléctrica, tiene una usina que costó miles de millones de dólares. Carbón no exporta mucho, ¿alguien sabe si somos exportadores de carbón? No nos caracterizamos por eso. Y tiene muchos empleados. De hecho, paga hasta parte de la jubilación de los empleados que tuvo. Y son con buenos sueldos, digamos, bien. Sí, seguro. Que es tremendo, porque tenés ahí como una burbuja que los trabajadores no tienen la culpa, ¿no? Pero es que se fue gestionando y se fue tejiendo y demás. Total. Bueno, no diga. No, pensaba que tenés que pedir likes, Dufart, pero con esto que dijo, viste que a mí me gusta traerte chismecitos de círculo rojísimo. A ver, ¿qué trae ahí? No, esto que dijo recién Flor de la geopolítica, se va a armar un revuelo grande, me parece, en el mundo industrial, porque hay una cosa muy positiva y prometedora, que es que llegaron los caños para hacer, y lo está festejando el gobernador de Neuquén, lo está festejando todo el sector y demás, para hacer el gasoducto que tiene que ver con el proyecto de la exportación de GNL. Ajá. ¿Caños de dónde? Llegaron 10.000 toneladas de caños para hacer eso. Esa obra está en marcha, es una gran noticia. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Adivine usted. ¿De Francia o de China? De China. Pensé que era Francia. De China. ¿Hay un empresario enojado, querés decir? Lo escuchamos en el audio. Me parece que en cualquier momento eso aparece por todos lados. Quiero dar algunas parroquiales, diría nuestro invitado del día.